Jóvenes, ¿cómo están? Aquí estamos en otra clase más. Hoy estoy dando las clases parado porque ya me duele todo ahí de estar sentado, pero contento aquí de estarlos saludando nuevamente. Hoy vamos a estar viendo en la clase de hoy lo que son los estados lógicos. ¿Qué son los estados lógicos? Cuando yo escuche hablar de estados lógicos, ¿qué quiere decir todo eso? Me gusta cuando estoy parado porque siento que estoy como cuando estoy dando un presencial y me puedo pasear por todo esto. Entonces, los estados lógicos, vamos a tener dos tipos de estado lógico. Vamos a pasar aquí a la presentación y vamos a ver. El primer estado lógico es el estado lógico 1. Ese estado lógico también se le llama estado lógico high. No high de estar ahí marihuano, sino high de alto, ¿ok? Y cuando digamos que hay un estado lógico alto, siempre va un voltaje, siempre va a haber una tensión, ¿ok? Entonces, este va a ser estado lógico 1, que es un estado lógico high, que es un estado lógico alto, que hay tensión. Y por el otro lado tenemos un estado lógico 0, eso es un estado lógico low, ¿ok? Es un estado lógico low, es un estado lógico bajo y no hay tensión, o sea, no hay ningún voltaje. Entonces, Edgar, ¿para qué me va a servir estos estados lógicos y toda esta cosa? Acordémonos que nosotros estamos trabajando con electrónica digital. ¿Qué quiere decir esto de electrónica digital? Unos y ceros. Ya vimos lo que son las señales digitales y señales analógicas y ya vimos que las señales digitales son unos y ceros. Nosotros vamos a estar hablando con el procesador, el CPU, o el CPU en este caso va a estar mandando lo que son órdenes a sus esclavos, a sus circuitos para hacerlos trabajar. El procesador no entiende qué es, por ejemplo, prendan la luz, prendan la pantalla, pongan a cargar el teléfono. Él no entiende eso. A él le tienen que hablar con electrónica digital. Electrónica digital son ceros y unos. Entonces, los ceros y unos vamos a pasar acá y son representados de esta manera cuando lo vemos en un osciloscopio. Este sería un 0, 1, 0, 1, 1, 0. Un 0, 1, 0, 1, 1, 0. O cualquier otro ejemplo que sea así. Estos son esos cuadritos que ustedes miran ahí, que alguien le tomó una foto al osciloscopio y ven algo parecido a esto. Estos son los estados lógicos, ¿ok? Entonces este se representa el 1, este es un 0, 1, 0, 1. Todos esos ceros y unos se acumulan en un código binario que el procesador lo lee y dice, esto quiere decir un ejemplo, que la pantalla hay que encenderla. Y él entiende eso y él vuelve a enviar otros unos y ceros al circuito encargado de la pantalla. Es así como estos van a estar hablando con estados lógicos, ¿ok? Con unos y ceros. Van a estarse formando una agrupación de ceros y unos y esa agrupación, dependiendo cuál sea, el procesador decodifica y dice, por ejemplo, voy a mandar a prender la pantalla, pero esos son unos unos y unos ceros que le envía. El otro circuito dice, me está enviando y me está diciendo que prenda la pantalla. Entonces, él prende la pantalla, ¿ok? Esos son los estados lógicos altos y bajos, ¿ok? Para que se generen estos estados lógicos, vamos a necesitar de unas resistencias en pull-up y pull-down. Resistencias que nos van a ayudar a generar esos estados lógicos. Entonces, necesito que entiendan qué es estado lógico. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 0? El 1 es estado lógico alto, es un sí, es un estado lógico que tiene tensión, hay un voltaje. Si yo toco, eso lo vamos a ir viendo más adelante, no se preocupen. Si yo toco una línea que tiene que tener un estado lógico alto, entonces ahí voy a encontrar un voltaje. En Apple es bien práctico, es bien común encontrar que los estados lógicos 1 sea entre 1.2 a 1.8 voltios, ¿ok? Entonces, hasta acá la clase de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo. No olviden darle like al video, compártanlo y los espero mañana para otra clasecita. Bye.